La elección presidencial de anoche, noviembre 5 del 2024, probablemente tenga varios impactos en el mercado inmobiliario de Miami, aunque muchos expertos sugieren que los efectos pueden ser temporales. Y hablemos de la desaceleración temporal en la actividad, porque hemos visto datos históricos que indican que las elecciones presidenciales causan una breve pausa en la actividad inmobiliaria y las ventas de vivienda suelen caer aproximadamente un 15% antes de la elección debido a la incertidumbre. Y nosotros estuvimos hablando con un oficial de préstamos y es notable la cantidad de préstamos hipotecarios que dejan de ser solicitados antes de. Raúl, ¿tú qué piensas de todos estos cambios que vamos a empezar a ver? Bueno, sí, y lo que tú comentas, como lo estuvimos hablando también con nuestros asesores financieros en cuanto a términos de préstamos, efectivamente eso sucede. Siempre hay unas expectativas de las personas de qué va a pasar con la política económica, qué va a pasar con las directrices que va a tomar el nuevo gobierno. Y de alguna manera es para los que quizás no conocen mucho de la economía de los Estados Unidos, esto es algo que los restringe porque creen que va a haber cambios muy drásticos cuando las políticas acá que se pretenden implementar tienen que pasar por varios filtros, que son el Senado y el Congreso, dependiendo del tipo de ley que se quiera promulgar. Pero por supuesto sí causa una incertidumbre pensar de que vaya a haber muchos cambios violentos, pero en vista de la elección del nuevo presidente, el presidente del número 47 de los Estados Unidos, el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, hay muchas optimismo quizás en el sector de grandes recursos. Las grandes corporaciones tienen grandes expectativas o quizás era el candidato predilecto para que ganara debido a los temas que he hablado de impuestos. Andrés, ¿qué opinas tú de esto, de la reducción de los impuestos, más que desde un punto de vista político, un punto de vista práctico para la economía? Pues mira, esto de la reducción de los impuestos es bastante interesante porque según Trump, él planea hacer muchísimas reformas y por más que vayamos a ver una desaceleración temporal en las ventas, estas van a recuperarse y a seguir aumentando definitivamente sin ningún problema. Y para Miami, esto podría significar una ligera disminución de las transacciones en los últimos meses, digamos lo que queda de noviembre y diciembre, y ya estamos prácticamente a pocos días del 2025, donde ya todo vuelve a empezar prácticamente desde cero y hemos visto que el mercado inmobiliario aquí en Miami es exageradamente fuerte. Entonces tenemos una estabilidad y crecimiento en los precios. Y a pesar de todos estos cambios que vamos a ver con los impuestos y estas fluctuaciones a corto plazo, los valores de las propiedades aquí en Miami realmente han mostrado una resistencia increíble durante los ciclos electorales o presidenciales. Sí, y coincide la fecha de las elecciones con la época más baja por tradición de lo que es el real estate. Ya los últimos meses del año, no solamente por las elecciones, sino por tema de que muchas empresas están cerrando sus años fiscales, hay quizás otro enfoque del consumidor que es hacia las fiestas, hacia lo que viene ya, está como que en desaceleración ese tipo de inversiones para el usuario común, el usuario final. Quizás el usuario corporativo pudiera aprovechar estos tiempos porque pudiera más margen de negociación en una transacción inmobiliaria, una transacción si tengo la capacidad de compra y en esta época hay menos compradores en el escenario, entonces yo como inversionista tengo la capacidad de poder negociar mejor con los vendedores. Pero veamos un poco, Andrés, el tema hablamos de que las estandartes, las banderas que utilizó Trump desde el punto de vista económico es básicamente reducción de impuestos, desregularización,
políticas de inmigración más estricta y enfoque en el crecimiento económico interno. Yo pienso, coméntame, Andrés. Sí, o sea, hablando de crecimiento, excelente punto, Raúl, porque los precios de las viviendas aumentaron y vamos a analizar prácticamente las últimas 7 a 8 elecciones anteriores y hemos visto en ese periodo un incremento del 6.24% en relación al año siguiente. Entonces, Miami sigue siendo la ciudad número uno en valorización en todo Estados Unidos. Hasta estos datos obviamente llegan hasta el mes de octubre, el mes pasado, y las ventas de las viviendas en el condado de Miami-Dade aumentaron en el tercer trimestre del 2024, mostrando realmente una fortaleza súper sostenida en el mercado. Realmente Miami está muy bien posicionado y es como si estuviéramos en una burbuja. La gente dice que Miami está en una burbuja y sí, sí lo estamos desprotegidos. Sí, pero no una burbuja inmobiliaria como la gente pudiera pensar, no es una burbuja inmobiliaria, es simplemente como decir, Miami tiene unas características muy especiales en relación al resto del país en términos para bien de crecimiento de las inversiones y del sector inmobiliario. Mira, sabes una cosa interesante que de alguna manera ganó Trump con un margen que realmente no puede ser, no es discutible. O sea, ganó. No fue una contienda tan cerrada como parecía ser. Y de alguna manera eso es bueno porque sabemos que si hubiese sido una contienda muy cerrada, hubiese habido un bastante inconvenientes en todos los Estados Unidos por el tema de que la sociedad del país está muy dividido, está muy polarizado de acuerdo a su tendencia política. Y para todos aquellos que invierten en la Florida, yo creo que esto es un momento, una buena noticia, el triunfo de Trump, porque el estado es prácticamente pro-Trump, pro-republicano. Se ganó por una diferencia, inclusive, si mal no recuerdo del último reporte que hubo, una diferencia, aumentaron en 10% los números que le dan la victoria al Partido Republicano con respecto al demócrata. Lo que trae como consecuencia a mi modo de ver las cosas es que la gente va a estar contenta en las calles inicialmente por los resultados porque siente que su candidato ganó y de alguna manera las políticas que la gente está esperando los van a incentivar a invertir en el mercado inmobiliario. Y si hablamos de incentivos, hablemos un poquito de lo que es las tasas de interés y la asequibilidad, porque el resultado electoral podría realmente influir a la política de la Reserva Federal afectando las tasas de interés, aunque supuestamente cuando la Reserva Federal baja las tasas de interés, no es un impacto inmediato en las hipotecas. Pero si una posible reducción de tasas después de una elección podría mejorar la asequibilidad hipotecaria en Miami, claro, eso es muy debatible porque por más que bajen los intereses para cualquier préstamo hipotecario, y si estamos hablando especialmente de Miami, los precios de las propiedades no van a bajar. Por el contrario, se van a seguir disparando y los compradores que estaban esperando una baja de interés para poder adquirir propiedades a excelente precio, no lo van a poder lograr. Entonces, Sí, también tenemos muchísimas implicaciones políticas y de esta administración que realmente podría afectar o impactar el mercado inmobiliario de Miami y tenemos medidas que pueden ampliar la vivienda asequible. Hay muchos planes de supuesta construcción. Eh, Cervera, que es uno de los grupos más importantes aquí en Estados Unidos, la semana pasada estaba en una reunión y ellos hablan, irónicamente, en mi opinión, de cómo mejorar o cómo lograr que las viviendas sean asequibles, pero para ellos una vivienda asequible es un estudio de $1 millón. Entonces, es bastante complicado. va a depender, Andrés, eso va parte de una vivienda asequible. El atractivo de Miami y del sur de Florida, porque el Miami tiene un efecto que es expansivo.
Miami no solamente incrementa en Miami, los precios suben en Miami y todas las ciudades que están alrededor también suben, porque vienen más personas y como tú comentaste, es una vivienda asequible. En Miami estamos hablando que son $1 millón por un apartamento tipo estudio. Hablamos de Brickell y las zonas alrededores, de sus alrededores. Pero si nos alejamos un poco de ese centro, quizás podamos encontrar un poco los precios un poco más asequibles, pero estamos hablando de propiedades de estudio de $600,000 hacia arriba. Lo que quiere decir que puede ser asequible porque puedo comprarla y vivir en ella, pero realmente no son los espacios que una persona debería tener para su desarrollo normal. Sí, si hablamos un poco de ese mercado de propiedades sobre el $1 millón, el mercado de bienes raíces a ese nivel, aquí en Miami, realmente está mostrando que hay un gran volumen o apetito por condominios por encima de $1 millón y estos aumentaron un 87% en septiembre de este 2024 en comparación con los niveles del 2020, 2021, cuando estábamos en la pandemia, ¿no? Entonces, aún seguimos viendo una migración interna increíble. Tenemos muchísimas personas que están impactando el mercado inmobiliario aquí en Miami, personas que vienen aún de New York, de Chicago, de California. California es un desastre, al igual que New York, y realmente encontraron que Miami en particular es un lugar espectacular, donde el clima, sí, es una locura. Realmente estamos verano 12 meses del año. Cuando estamos en temporada de huracanes, llueve, 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 pero es muy lindo. Y aunque la elección pueda introducir cierta incertidumbre a corto plazo, realmente los fundamentos del mercado inmobiliario de Miami permanecen súper sólidos, ¿o no, Raúl? Estás en mute. Sí, totalmente. Son sólidos. Y lo que tú estabas comentando de las tasas de interés, debemos seguir cuidando de que la Reserva Federal se mantenga autónoma, de que los organismos del Estado, los entes del Estado que se encargan de lo que se llama acá el check and balance, que es decir, el accountability que debería tener el presidente o los cargos, cualquier cargo público, se mantenga y se conserve. Porque somos afortunados en tener una Reserva Federal que es totalmente independiente, que no está acomodada a los intereses del partido o el gobernante de turno, sino que hace las políticas económicas del país porque es lo que le conviene al país, que es lo que todo cargo público en este país y en cualquier parte del mundo debería ser. Acá debemos seguir conservando, luchando y exigiendo que ese balance se mantenga. Si hablamos de las tasas de interés, la idea de las tasas de interés de Jerome Powell hacia el próximo año es que esté la inflación más controlada, más cercana todavía al 2%, lo que va a incluir a llevar a que las tasas de interés bajen. Pero en un mercado que tú estabas hablando de las tasas de interés y la accesibilidad de las personas o la capacidad de compra de estas personas, en un mercado de constante demanda como está sucediendo en Miami y continuará sucediendo, eso no es ni mala ni buena noticia para los compradores, porque como tú lo comentaste, la baja de las tasas de interés hace que más personas tengan el poder de compra y de esa misma manera, al tener más poder de compra, hay más jugadores en el escenario, por lo cual hace que haya más demanda. Y como tenemos todavía un mercado que está en déficit con respecto al suministro de inmuebles, lo que va a suceder es que los precios sigan subiendo. La buena noticia con respecto a estas políticas que se pretenden implementar, que sería el tema de baja reducción de impuestos a las corporaciones, lo que va a hacer a permitir, a mi modo de ver las cosas, es que haya más deseo de invertir porque la ganancia va a ser mayor. Entonces, podemos ver que va a haber más inversiones todavía en el sector inmobiliario porque, como sabemos, es un sector
sumamente lucrativo y sumamente demandado. Eso es una buena posibilidad si se cumplen las promesas que estamos escuchando. Sí, totalmente, Raúl. Algo que queda por verse es si realmente se va a cumplir lo que siempre hemos visto de Donald Trump, Let's Make America Great Again, ¿verdad? Porque ese es un tema bastante interesante, en mi opinión. Y una de las cosas que él realmente quiere lograr es que Estados Unidos empiece una vez más a fabricar todo aquí en Estados Unidos y que empecemos a exportar, porque Estados Unidos es el consumidor más grande del planeta, evidentemente, y dependemos al 1000% de la China. Entonces, una de las políticas que él quiere implementar es, si usted quiere vender productos aquí en Estados Unidos, va a tener que pagar unas tarifas súper elevadas. Obviamente nosotros vamos a ser los afectados directamente porque los precios van a subir, pero sería muy chévere e interesante ver que Estados Unidos una vez más vuelva a industrializarse y vuelva a fabricar y a crear productos con una calidad superior a la que evidentemente podemos encontrar en la China. Eso sería súper chévere de ver. Y una de las cosas que tenemos que ver es que aunque la elección pueda introducir cierta incertidumbre, que lo dijimos, el mercado laboral de la ciudad aquí en Miami está superando el resto del país, lo que respalda o sigue respaldando una demanda súper sostenida. Y la atracción de Miami para las personas que locales que viven en otros estados o las personas que están fuera de Estados Unidos, como los inversionistas, realmente están tranquilos cuando ven que tenemos una demanda súper sostenida independientemente de los resultados electorales, porque realmente, eh, sea quien sea el presidente, el mercado inmobiliario aquí en Miami hemos visto en un crecimiento increíble. Sí. Eh, Está súper interesante lo que comentaste de la parte de lo que sería traer de nuevo las fábricas a los Estados Unidos. Y hay un tema, eso es un tema bien complicado. Yo creo que fue un gran tema de campaña. Si vemos los estados de lo que se llama la franja o la zona del óxido en los Estados Unidos, que estamos hablando de los estados que están o sea, están colindando a los grandes lagos en el norte. Ellos anhelan esa vuelta a las fábricas de grandes producciones de acero, de vehículos y todas estas cosas. Esto es una política, o sea, un tema que ojalá se lograra, pero el problema es que el trabajador americano se acostumbró a, o sea, no quiere hacer el tipo de trabajo de obrero. Y entonces eso tiene un tema muy particular con el tema de lo que sería la inmigración. Definitivamente todos los que vivimos acá deseamos una inmigración controlada. Eso estamos de acuerdo. Que el que tenga acceso, esté legalmente establecido en este país y se sepa sus orígenes, por qué viene y qué aporta a nuestro país. Eso es muy importante. Pero tenemos un tema muy particular, la mano de obra. Las fábricas no se fueron a otros países, por supuesto, se van es por precios y lo que obtenemos y se montaron las mismas fábricas americanas, se montaron en Estados Unidos, perdón, en China y se montaron se están montando en México actualmente, precisamente pensando en esas tarifas que le piensan colocar a las producciones de China. Pero es un tema bien interesante y esperemos que no paguemos todos eh, estas tarifas porque todo se va a traducir en costos para el consumidor. Pero veremos, vamos a darle el voto de confianza, esperemos que lo haga bien, esperemos que esté bien asesorado en esta oportunidad y que sea de crecimiento para todos en este país y de beneficio para todo el mundo. Mira, Raúl, devolviendo un poquito a lo que estabas hablando de la fabricación y que ya las personas no quieren hacer ciertos trabajos, lo más probable es que ojalá veamos que Estados Unidos vuelva a retomar esa parte de industrialización y empecemos a fabricar todo acá.
pero lo más probable también es que ya no sean personas las que fabriquen, van a ser robots. Y si estamos hablando de una industria como lo que son automóviles, definitivamente ya es controlado 100% o el 90% por robots. Sí. Y sería genial volver a ver Detroit, que Detroit en algún momento fue la ciudad del futuro. Ahora es un desastre, es triste. Detroit es deprimente. Sería súper chévere ver el renacimiento de Detroit. Pero bueno, a lo mejor ya empecemos a ver robots por todas partes. Sí, aunque la elección presidencial de este 2024 pueda traer algo de volatilidad temporal al mercado inmobiliario de Miami, las perspectivas a largo plazo se mantienen súper positivas y compradores, vendedores, inversionistas deberían realmente centrarse en sus situaciones financieras y sus objetivos personales sin basar sus decisiones exclusivamente en una elección. Realmente el mercado se adaptará súper rápido después de las elecciones, que ya evidentemente se sabe quién es el presidente de Estados Unidos, y tenemos fuertes fundamentos que aseguran el crecimiento y la demanda de propiedades de aquí de Miami. Si tienes preguntas, recuerda suscribirte a We Are Real Estate Miami y compartir todos nuestros videos con tus amigos y familiares.